Desde muy joven yo sentí una atracción muy grande por la oralidad. Era algo que me preocupó y en lo que decidí investigar, tratar de descubrir muchas cosas que consideraba que se rechazaban. El romancero canario fue muy estudiado siempre, pero lo que es todo el resto del mundo oral, el mundo de la leyenda, del cuento, era algo que estaba apartado, que estaba tapado totalmente y que le pertenecía al pueblo. Yo siempre he sido de los hilos, siempre me he considerado de pueblo y siempre he querido estar en un pueblo. No me ha traído nunca vivir fuera de lo que son los límites de un lugar pequeño, porque creo que en los lugares pequeños, al contrario de lo que dice Agatha Christie en una de sus novelas, que en los lugares pequeños nunca ocurre nada importante, creo que en los lugares pequeños ocurren muchas cosas importantes. Al vivir aquí, al nacer aquí, en Los Hilos, decidí que todo este mundo de la oralidad que yo había estudiado, que me había preocupado, tenía que repercutir de forma artística. Podía rescatar otra vez ese elemento. El mundo de la narración podía ser un espectáculo, que el mundo de la narración podía subirse a un escenario. Hace 27 años casi no se contaban cuentos en las islas. El mundo de la narración oral era un fenómeno urbano que nació en grandes ciudades, fue al revés de la oralidad originaria, ¿no? Y de las grandes ciudades se viene a todo el mundo. Ah, ya sé. Si fuera con sus Si aprendí algo de oralidad, lo aprendí con los ancianos de mi pueblo, que me contaban cuentos y que me demostraban lo que era de verdad narrar, no solamente la historia, sino la técnica de la narración, el mirar a los ojos, el buscar las pausas, el buscar la comunicación perpetua con el público. Eso lo aprendí en mi pueblo, eso lo aprendí de los narradores populares, no de la teoría. Entonces en mí se mezcló todo ese mundo, el mundo que yo traía de los narradores y narradoras de mi pueblo y el mundo que adquirí en la filología, en los estudios de teatro, y decidí montar un festival que he logrado, que lleve 27 años funcionando, gracias también a un público que descubre que el escuchar historias, que el escuchar cuentos, tanto literarios como de la tradición oral, es algo beneficioso culturalmente y es algo que necesitamos. Las historias nos explican el comportamiento humano dentro de la sociedad. Una leyenda nos está hablando no solamente de ciertos rasgos históricos, sino de comportamientos humanos, de sentimientos, de emociones. La leyenda no es solamente un dato histórico, es un dato humano dentro de la historia. Y yo creo que ese es el gran valor que pueden tener las leyendas hoy. Creo que el festival ha aportado mucho, no solamente al pueblo, ha aportado mucho a Canarias y a la cultura hispana, porque el festival ha sido un punto de partida para hacer que no muera este mundo del cuento y de la leyenda. Al igual que cuando la descubrió, bajo el lánguido sol de la mañana, aquella mancha de tinta que tenía en sus dedos. El Abelardo de ahora sudó. Al otro lado de la habitación, de pie inmóvil, sin poder decir nada. Sabía que si traspasaba el umbral, dejaría de ser... Mi relación con el festival surgió hace 10 años. La primera vez que me senté y escuché a una persona narrar fue algo para mí inolvidable. Tanto que
Luego, año tras año, siempre esperabas a que llegara la fecha de ese puente de diciembre para poder volver a Los Silos y disfrutar, ¿no?, de esa experiencia que no es solamente el ir a una actuación y ya está, es la experiencia de llegar aquí a Los Silos, convivir con la gente de Los Silos, con los narradores, con escritores y con todas las personas que hacen posible el festival. Grandes figuras que se me ocurre poner, por ejemplo, a una persona académica de la lengua, de las primeras mujeres que entran a la Academia de la Lengua Española, y es Ana María Matute, que al segundo festival aceptase venir una mujer del prestigio, de la altura literaria como Ana María Matute, fue todo un impulso. Y no puedo nombrar a la nómina de narradoras y narradores que han pasado, porque creo que han ido pasando los más significativos del mundo que puedan enfrentarse a la narración en español. Sonríe, Paula. Y así. Llega a ser una forma de vida, ¿no? No solamente es disfrutar de algo que te gusta, sino convertir tu día a día, el resto del año, en algo cultural y en algo bonito que te alimenta un poquito el alma, que te saca de la monotonía, que no es simplemente trabajo, es algo que haces porque te gusta. Y un día la mujer del pobre le dice: va a ganar rico, pregúntale si tiene algo para nosotros. Buen viaje, vete a otro país, vete a la casa de Isa. Si quieres algo, decimos... Mientras rescataba el romancero o otros elementos de lo que sería toda la lírica y el cancionero infantil, me fui dando cuenta de que el mundo de la leyenda estaba bastante olvidado en Canarias. Porque el rescate es muy complejo. Textos orales no vas a encontrarte muchas veces con el texto entero. Te puedes encontrar fragmentos, puedes encontrar un texto mezclado con otro, porque la memoria popular mezcla, juega malas pasadas. Por eso es tan importante fijarlos. A mí había algo que siempre me había sorprendido mucho, y era que no entendía cómo a todo el mundo no le fascinaba la narración como me fascina a mí. Fue un año del festival que estaba en la presentación de un libro. En este caso se estaban hablando de unas leyendas que se habían recogido de cada una de las islas. Y me sorprendió muchísimo el trabajo que hay detrás de cada una de esas leyendas que se recogen en un libro. No hablo del número de páginas ni hablo de la historia en sí. Hablo de cuántas horas y horas y horas tienes que hablar con una persona mayor, una persona pues de alguno de nuestros pueblos más interiores, para poder sacar una historia. Y a mí me quedaba mucha pena, porque sé que no todo el mundo escucha a un narrador o a una narradora, no todo el mundo lee, pero creo que esto tendría que ser patrimonio de todos nosotros. Las leyendas tienen que llegar a todos los hogares, tiene que democratizarse la cultura, nuestra cultura, la cultura de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. ¿Dónde están nuestras leyendas? Nuestros paisajes aparecen recreando Marte, recreando galaxias, recreando selvas, pero nunca contando nuestras historias. Y tenemos tantas historias que contar que pienso que si no las llevamos a un formato mucho más asequible para el público en general, estas leyendas, perderse una vez que se recogen los libros, no se van a perder, pero no se van a disfrutar todo lo que se deberían disfrutar. No sé, fue una especie de locura de easy. Hablé primero con Ernesto para ver si me dejaba hacer cosas, y luego contacté con mi compañero Ramallo y así surgió
la magia de la televisión. Cuando llegaron a mis manos las leyendas, lo primero que pensé es que teníamos un diamante en bruto para contar. Pero sí que es verdad que hay una diferencia muy grande entre lo que sería la leyenda, que está recopilada del mundo oral, que se cuenta de una determinada manera, que tiene una serie de códigos, y trasladar eso al audiovisual, ¿no? La narrativa audiovisual necesita de un conflicto siempre para que avance, y a veces las leyendas no tienen conflicto, porque la leyenda simplemente es necesaria para aprender una lección. Hay que entender que el proyecto de Canarias de Leyenda empieza a gestionarse en el 2019 y que cuando llevamos el proyecto a la televisión canaria en el 2020 apareció un virus. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Y en marzo nos vemos todos metidos en nuestras casas, ¿no? Y claro, yo me quedo en mi casa encerrado con todas las leyendas. Y entonces hablo con Isa y le digo, mira, yo voy a escribir uno de los guiones porque me gusta mucho, pero en principio no debería poder escribirlo, ¿no? Pero voy a escribir uno. Y después de escribir el primero, ella lo leyó y dice, pero ¿por qué no escribes sino este? Escribe más, que está muy bien y al fin y al cabo, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, pues ya que estaba así, empecé a seguir escribiendo, me acabé enamorando de los guiones. De las leyendas que hemos trabajado, que hemos rescatado en este maravilloso proyecto, porque creo que es una manera de darle al pueblo lo que el pueblo ha tenido. Es una manera de devolver un gran tesoro en otro formato, pero ese formato visual e interpretado va a hacer que la memoria colectiva vuelva a funcionar, que la gente los recuerde. Yo creo que una de las cosas que nos planteamos desde el principio es que viéramos nosotros nuestros paisajes y que viéramos dónde se contaban las historias. Eran nuestros paisajes, nuestros lugares, nuestras casas, nuestras haciendas, nuestra tierra, nuestros acantilados, nuestro mar, nuestro sol, y que no fuera que nuestro sol es Grecia o es México, sino que fuera Fuerteventura, que fuera Lanzarote. ¿Será que en la carta hay un mapa o algo así? Si tuviéramos una, podríamos comprobarlo. ¿Cómo enfrentarte ante un guión que la leyenda quizás son 4 líneas, nada más, porque hablan sobre que Fray Diego caminaba por Fuerteventura iluminado y enardecido y que su gran milagro fue una palmera que dejó de dar dátiles con hueso para dar dátiles sin hueso, porque se rompió un diente con eso, ¿no? Leyendas como la de Ana Viciosa y el mundo de la piratería, donde se nos hace ver, incluso se nos hace ver una figura femenina desde un prisma bastante moderno, de una mujer que quiere mover la vida como ella le apetece, de una mujer que se plantea la vida de otra forma, fuera de los cánones establecidos en ese momento. O como la historia de La Gomera, que me parecía una historia que sucedía en el siglo XVII, pero que era completamente actual, ¿no? Porque es el de un hombre que se descubre mujer y que las únicas mujeres que lo aceptan como es son las brujas, porque ellas también están fuera de la sociedad. O leyendas como los Tibicenas o la Anguila Peluda, que nos plantean algo tan maravilloso y en lo que nunca se ha investigado, como es un bestiario canario, un bestiario que parte de nuestra propia identidad canaria. Nos están planteando seres totalmente mágicos y reales que existieron o no existieron. Ese árbol maravilloso de La Palma, ¿no? Ese pino gacho de La Palma que nos lleva a una visión humorística, casi cómica de la condición humana, de cómo somos capaces de ser los seres humanos. Están buscando algo.
pero parece que no supieran unos de otros. Pues ahora ya lo saben. El Hierro, una historia que yo soy muy del Hierro, muy fan del Hierro, y contar la historia de cómo llegaba la Virgen a la isla, que a mí me la habían contado unos pastores en un programa, cuando yo hacía un programa de televisión, me contaron la historia de la Virgen, la cual Caracol y tal. Y dije, esto se tiene que contar, no es que se tenga que contar, que es lo que tiene Canarias de Leyenda. Se han contado, lo que no se han visto. A veces nos parece que las cosas suceden o que es la modernidad la que nos plantea ciertas cosas. Avanzamos gracias a que nuestro pensamiento camina, pero los problemas o las situaciones, porque yo no llamaría problemas a algunas situaciones, han sucedido toda la vida, desde que el ser humano está en el mundo. ¿Quieres ser una mujer? Soy una mujer. A ver, dentro de la producción de una audiovisual nos encontramos con varias etapas. La primera de ellas, pues evidentemente fue buscar el lugar exacto donde pudo haberse desarrollado la situación que acabo de leer, que fue hace no sé cuántos años y que evidentemente no tiene nada que ver con el paisaje que tenemos ahora. Entonces, bueno, con cierta licencia poética, para poder ajustarnos un poco a lo que nosotros encontramos hoy en día, tú te recorres las islas buscando los lugares en los que ha sucedido la historia. Vámonos a Fuerteventura, que ahí siempre hace calor, hace mucho calor. Míralo, tullitos de frío con una pañuelito. Los artistas. Una vez que tú tenías el puzzle armado, te tienes que pelear con permisos, de esto de quién es, esto de quién no es, a quién hay que pedírselo, a quién no, puertas abiertas, muchísimas. La producción es muy dura, es muy bonita y cuando ves el resultado en pantalla es muy bonita, pero es muy dura porque hay muchas cosas que se desconocen. En Canarias de Leyenda hay dos grandes claves. Una de las claves es qué luz tiene cada isla, que era una de las cosas que a mí me obsesionaba completamente, porque yo lo hablaba mucho con Isa, ¿no? Que la gente de Fuerteventura diga, eso es Las Peñitas. Yo conozco ese sitio, pero es que Fuerteventura tiene una luz que no tiene Lanzarote, que está justo al lado. Y por supuesto que no tiene Gran Canaria. Y el Hierro no tiene la misma luz que La Gomera. Y el paisaje de La Gomera no se parece en nada con el paisaje de Tenerife y no se parece en nada con el paisaje de La Palma. Y el paisaje de La Palma no se parece con el paisaje de Gran Canaria. Entonces, una de las cosas que a mí me obsesionaba era que cada isla tuviera una luz propia. Y luego de que en postproducción des con el color de cada isla. Eso fue un trabajo que, si no es porque tenemos a Claudia, que es una persona que tiene un talento que está por encima del propio trabajo que hace, no se consigue. O sea, son horas y horas y horas y horas delante de un plano diciendo qué color tiene que tener. Las personas de las islas tienen que reconocer su luz y sus paisajes en lo que están viendo. Y la otra era la ambientación. Tú no puedes estar trabajando en una serie que transcurre en esos siglos, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, si no te lo crees, no te lo crees. Entonces tiene que ser creíble. Y ahí aparece Juliana Serrano, que es la directora de arte y de vestuario. Es una persona con una sensibilidad muy especial para todo lo que tiene que ver tanto con el vestuario como con el arte. Y con ella era súper sencillo, porque yo decía, mira Juliana, esto es lo que quiero. Y ella me venía y decía, pum, esto, perfecto. Y menos mal, porque era mucho curro el que teníamos que hacer, y muy importante es la labor del arte en la serie y del vestuario de la serie, porque tiene que ser creíble. Dentro de la magia, pero tiene que ser creíble. Ki tigiti biezena, aquí time, rica accengent y midennem. Tres, 2, 1, acción. Otra de las máximas con las que trabajamos en Canarias de Leyenda es que buscábamos que el capital humano fuese 100% canario, que toda la inversión que nosotros íbamos a hacer en este proyecto se quedara dentro del territorio y sobre todo, si es posible, que se quedara dentro de cada una de esas islas en las que trabajamos. Entonces
fue un trabajo muy duro de mi compañero la búsqueda de ese personal técnico y por mi parte pues ese elenco de actores y de actrices. ¡Quedan detenidas! La primera persona que pensé para el equipo técnico era el director de fotografía. Yo ya había trabajado con Santi Torres, que me parece una persona de un talento descomunal. Y la primera conversación que tuve la tuve con él. Le dije, mira Santi, este es el proyecto y me encantaría que estuvieras en el equipo. La comunicación con él fue desde el principio clarísima y él entendía perfectamente lo que queríamos y lo más fácil fue ponerme de acuerdo con él, ¿no? Desde el principio queríamos rodarnos de una gente que ya conocíamos de haber trabajado con ellas unos años en otro tipo de proyectos que no tenían que ver con una ficción televisiva, con lo que eso significa, que son letras como muy grandes. Partiendo de la base que queríamos exactamente que todo el equipo fuera canario, esa gente, pues todos eran canarios, muchos eran muy jóvenes, muchos además su experiencia en una ficción televisiva era cero, como era la de todos, porque ficción televisiva en Canarias, pues, por desgracia, prácticamente no se ha hecho. Lo que perdíamos por una parte de experiencia en rodaje, lo teníamos de ilusión y de compromiso. Y eso con el equipo que teníamos, eso lo asegurábamos y descubríamos gente que es un poco, pues hay una persona que acaba de salir del Instituto del Cine que nos podría valer, y yo aquí veo un traveling y tal, y dice, pero a lo mejor lo podemos hacer con un slide, y conozco una persona que podría hacernos la Steadicam, que estamos hablando de Moisés, Borja, que es nuestro foquista y es una persona muy cercana a nosotros y que ya un tiempo trabajando con nosotros, que hace un poco de todo, que también hace el montaje y la edición. Y luego gente que te dicen, deberías probar con esta chica que es muy buena, que por lo que hablaba antes, ¿no? Una chica como Fadía que viene del Instituto del Cine, que otra de las cosas que queríamos es que hay mucha gente, no solo ya en la Escuela de Actores de Canarias, sino tenemos el Instituto del Cine, tenemos gente que estudia audiovisuales y que luego se encuentra con un mercado que es un poco raro porque tenemos grandes producciones que necesitan muchos técnicos, pero que no llegan a entrar en ese mercado. A Adrián, que le dije, queremos que ese es nuestro gaffer, nuestro director, la persona que está con las luces, aparte del director de fotografía, y dice, palan. Y la verdad es que la confianza que depositamos en todos nos la devolvieron, pero con creces, y el resultado está a la vista, ¿no? Cuando lees los guiones, muchas veces te viene a la cabeza directamente el actor o la actriz que puede irle a ese personaje. Intentamos no solamente trabajar con personas que ya están consagradas en la interpretación, como puede ser José Luis de Madariaga o Nieves. También queríamos darle una oportunidad, desde luego, a la Escuela de Actores de Canarias y también a los propios actores que trabajan año tras año en el festival. Es una oportunidad bonita, no solamente estar delante de la cámara, sino de formar parte de la historia. Una cosita graciosa que ocurrió durante el rodaje, bueno, ahora te ríes, pero había un momento en el que uno de los personajes pues se sube a una barca y rema en Lanzarote. Cuando nosotros vemos cómo está cogiendo esos remos, decía, Dios, este no ha cogido un remo en su vida. Entonces uno que es canario sabe lo que es estar en el mar, y mi compañero y yo nos mirábamos y decíamos, parece que no sabe nadar. Julio no sabe nadar. O sea, luego nos dijo que no sabía nadar. Y de hecho nosotros, viendo el andar de esa barquita, nosotros empezamos a quitarnos la ropa, mi compañero y yo, y cuando el director dijo corten, fuimos nadando a buscar la barca y a buscar a Julio, porque digo, este hombre se nos va porque no sabe remar, o sea, no puede volver a la orilla. Y te ríes, pero eso fue a las 6:30 de la mañana con un frío que pela en la playa de La Tiñosa en Lanzarote. Tres, 2, 1, acción. Vicente. Para mí Canarias de Leyenda, además de un proyecto audiovisual mimado, hecho con mucho gusto, es un proyecto personal
que ha podido ver la luz después de muchos años de trabajo, porque esto comenzó, se fraguó, se buscó todo lo que hacía falta para que saliera adelante, se escribió, se trabajó y por fin vio la luz. Para mí es un sueño hecho realidad, porque a nivel profesional es algo que piensas que algún día podría pasar, y yo luchamos mucho para que esta serie se hiciera, ¿no? Y verla ahora es como decir, o sea, hay cosas que sinceramente me parecen todavía increíbles que hayan podido suceder, ¿no? Por otro lado, me parece que es algo necesario a nivel industrial, porque creo que en Canarias necesitamos que haya más ficciones contadas por canarios y que puedan representarnos y que nos sintamos capaces de contar nuestra historia, que hay mucha historia que contar, y que la contemos nosotros y que el pueblo la vea también, que es importantísimo, ¿no? Porque un pueblo se reconoce en sus historias, pero si no las ve, siempre estás reconociendo las historias de otros, ¿no? Creo que la leyenda, más allá de plantearnos una conexión con la historia, que la tiene, la leyenda siempre tiene un anclaje en hechos reales, nos descubre a los seres humanos, nos hace ver cómo hemos sido y quizá nos hace reflexionar en que quizá no hemos cambiado tanto, quizá no hay tanta diferencia de cómo sentíamos o de cómo una mujer se revela hace unos siglos a cómo una mujer se revela ante la sociedad en la época actual, o cómo un chico lucha por su condición, por su realidad sexual hace unos siglos, o cómo lucha hoy. Creo que todos los seres humanos necesitamos las historias para entendernos, para entender lo que hemos sido, para entender lo que somos y para entender lo que seremos. Canarias de Leyenda es trabajo, es ilusión y es pasión. Canarias de Leyenda es patrimonio de todos y todas las Canarias.